Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Soy la doctora Hanna. Hoy vamos a hablar de sinusitis. Y quiero contarte que la sinusitis es una de las patologías mucho más frecuentes en la consulta médica. A veces lo vemos en niños, adolescentes, inclusive en personas ya adultas. En otros momentos lo vemos con cambios del tiempo o después de pasar pues por una gripe. Y es que la sinusitis está presente cuando el tejido que recubre todos esos senos paranasales se hincha, se inflama, y esto ocurre como resultado de una reacción inflamatoria que puede estar ocasionado por virus, por hongos o por bacterias. En una forma aguda de la sinusitis, pues existe ese dolor facial, tensión cuando bajas la cabeza, sensación de presión, dolor a nivel de ojos, se te tapa la nariz, a veces cuesta oler, puede haber rinorrea, es decir, flujo nasal, una dificultad respiratoria, fatiga, inclusive dolor dental, dolor al peinarte o al tocarte el cabello. En la sinusitis crónica, sin embargo, puede existir ese dolor facial, esa sensación de presión, sobre todo cuando bajas la cabeza, esa congestión nasosinusal que es tan incómoda, la obstrucción nasal, la nariz súper tapada con un moco espeso y que sientes que chorrea por detrás, que es muy incómodo y que no puedes desgarrar. En ocasiones puede haber fiebre, puede haber un gran dolor de cabeza, inclusive dificultad para la respiración y la fatiga, y esto puede persistir por varias semanas. Cuando es crónica, puede llegar inclusive a las 12 semanas. Estamos hablando prácticamente de 3 meses con estas molestias de ese moco espeso que te estás tragando, que no lo puedes expectorar, sobre todo cuando te acuestas hacia atrás o inclusive cuando te levantas lo sientes al tragar. En cuanto a las causas de la sinusitis, bueno, pues hay que empezar explicando dónde se aloja ese moco para que puedas entender por qué se produce. Entonces, nosotros tenemos senos paranasales, tenemos los senos frontales de la frente, como es natural, tenemos a nivel de las mejillas, ¿sí? Tenemos los senos hemoidales, los senos maxilares, y entonces en todos esos huesos de la nariz, de las mejillas, de los ojos, pues todo eso es neumático, hay aire, y ahí puede circular el moco a través de ello con facilidad después de haber padecido una gripe. Entonces, cuando estas aperturas paranasales resultan bloqueadas o en ellas se acumula demasiado moco, entonces las bacterias y otros microorganismos pues se reproducen con mucha facilidad, y es cuando aparecen los síntomas, porque esos pequeños vellos que existen al interior de los senos paranasales, que se llaman cilios, no logran hacer su función de escobita de sacar el moco en forma apropiada. Y esto se ve con mayor frecuencia en el tema de las infecciones, en las alergias estacionales, en los resfríos, inclusive cuando hay un tabique nasal desviado que impide que haya una correcta salida fisiológica del moco. Y esta inflamación que ocurre, pues ocasiona muchas veces, pues, que las mucosas, todas estas se inflaman, pueden llegar en algunos casos, inclusive hasta otitis. Entonces, me gustaría contarte que hay 3 tipos de sinusitis. En primer orden está la sinusitis aguda, cuando estos síntomas, bueno, estos síntomas están presentes por no más de 3 semanas y es causado por ese virus, el virus de la gripe, o por bacterias que se dan a crecer en los senos paranasales, ¿no? Entonces, cambio, la sinusitis crónica se presenta cuando los síntomas y la hinchazón de estos senos paranasales está presente por más de 3 meses, que pueden llegar inclusive
a 12 semanas y está asociada a hongos, está asociada a bacterias y el que está entre el tiempo de duración de la aguda y el tiempo de duración de la crónica, ese intermedio se le llama sinusitis subaguda, que puede estar dado entre 4 semanas, inclusive llegar hasta 3 meses. Hay muchos factores que pueden hacer que tú padezcas de sinusitis. Por eso es importante conocer los factores de riesgo. Por ejemplo, si tú padeces de una rinitis alérgica, de fibrosis quística, de intolerancia a las lactosas y estás constantemente comiendo ese quesito, el yogur, entonces hay más producción de moco, si está desviado el tabique, si es un niño pequeño que siempre fue cuidado en casa, pero de repente empieza su vida escolar y empieza en las guarderías y entonces empieza con gripes a repetición, con problemas de otitis, de garganta. También esas enfermedades relacionadas con una incorrecta respiración, cuando la persona respira todo el tiempo por la boca, sin utilizar la nariz por un tabique desviado, porque lo tiene tapado, pues predispone a todas estas enfermedades, sobre todo enfermedades más faringias, pero que ayuda a que tenga un factor predisponente. Cuando cambias de presión, ya sea porque te dedicas a volar, a bucear, pues sencillamente tiendes a padecer de sinusitis. Cuando en esas edades de 7, 8 añitos, pues las adenoides empiezan a crecer, el niño empieza a roncar que parece un tren. Entonces hay que revisar también los senos nasales, perinasales, que no haya sinusitis. En personas ya adultas, pues tendríamos que revisar esas personas que tienen el hábito de fumar, por ejemplo. Puede ser predisponente a la sinusitis con un sistema inmunológico que está débil, ya sea porque recibe una quimio, porque tiene una enfermedad autoinmune o sencillamente porque ha estado bajo mucho estrés y entonces tiene esa racha de defensas bajas. Y además, como decía anteriormente, porque existe desviación o situaciones relacionadas con los senos paranasales o perinasales. Entonces, hay que estar alerta a todos estos síntomas que fui mencionando y que para que los tengas presentes los voy a mencionar una vez más. Un dolor facial, un dolor de cabeza, una sensación de peso, molesta el sol, sientes pesadez en los párpados, dolor inclusive dentarios, sensación de presión, dolor a nivel del cabello, hay moco espeso o rinorrea con una gran mucosidad a nivel nasal o un goteo constante, no solo por los nares o las fosas nasales, sino detrás, un goteo que es postnasal, tiende a disminuir inclusive el sentido del olfato. Y en ocasiones otro de los síntomas es el mal aliento y esto es producto a que la persona, ese moco está un estado espeso, verdoso, donde están asociadas bacterias, pues la persona ni cuenta se da, pero hay un mal aliento producto de esto. Hay tos, una tos que puede estarse empeorando en la noche, puede haber fiebre. No es lo común, pero puede haber fiebre, pero sobre todo esa sensación de presión que sientes inclusive detrás de los ojos, con ese dolor, esa sensibilidad facial que puede estar haciéndonos sentir súper incómodo. Bueno, pues es importante que tomes en cuenta que hay un diagnóstico que hacer. Por lo general, el diagnóstico lo hace el otorrino. Y para que esto sea factible, pues te va a hacer pues toda una batería de exámenes de laboratorio para descartar otras cosas. También te va a examinar con su equipo diagnóstico para ver si hay pólipos, por ejemplo, o quizás ahí descubran que tienes el tabique desviado. Por otro lado, a lo mejor pues sencillamente te mandan una radiografía o una tomografía para poder ver todo cómo está, toda esta parte neumática y buscar signos de inflamación. Y inclusive es importante que en este examen de imagen pues se pueda diagnosticar para ver
ver bien la alineación de los huesos nasales y sobre todo de la parte neumática de los senos paranasales con un mayor detalle o quizás poder saber qué es lo que está obstruyendo toda esta parte neumática y provocando estos síntomas. También es probable que te manden quizás las pruebas de alergia para ver cómo están los eosinófilos, todos esos componentes que nos va a dar información si hay un tema alérgico de por medio. Puede haber inclusive pruebas más específicas que te sugiera el otorrino y como un cultivo nasal, por ejemplo, como una citología nasal, como si hubiera una enfermedad ya más complicada como una fibrosis quística, pues unas pruebas de cloro en sudor. Pero bueno, estos son casos específicos de acuerdo a la clínica que va encontrando el especialista en su examen físico y a medida que te va a ir preguntando desde cuándo, cuáles son los síntomas más frecuentes, cuándo tú has visto que estos síntomas aparecen, pues ahí serán las pruebas específicas para poder llegar con el diagnóstico correcto. Es importante que tomes en cuenta que hay cuidados que debes tener. Por ejemplo, es importante hacer la vaporización, que es lo más antiguo. Pones a hervir agua, puedes ponerle pues ahí eucalipto o aceites esenciales que bien cae el eucalipto, la menta y ponerte una toalla encima y hacer las vaporizaciones. ¿Para qué? Para que haya en este efecto neumático, pues, una vasodilatación, pueda sonarte la nariz. Recuerde que para sonarte la nariz no se suena al mismo tiempo los dos huequitos sonares porque pueden lastimar los oídos. Entonces te vas a sonar primero uno y luego el otro. Hay que tomar abundantes líquidos, porque ¿cómo vas a fluidificar ese moco? ¿Cómo vas a hacerlo menos espeso? Pues hay que tomar agua. Y una de las cosas espectaculares que afloja el moco, además del líquido, es hacer infusiones a base de tomillo. Eso te va a ayudar a que el moco sea más filante, menos espeso y por lo tanto pueda sonarte la nariz con mucha más facilidad. Toma en cuenta que cuando estamos con temas respiratorios, lo ideal es no tomar lácteos ni derivados porque da más flema al cuerpo, hace una recuperación mucho más lenta de tus síntomas. Y más bien usa bebidas tibias, calientes, puedes utilizar cataplasmas a nivel de jengibre, a nivel de los pulmones, a nivel inclusive hepático para ayudar a tener el calor al cuerpo. Recuerda que estas vaporizaciones las puedes hacer por el día, ¿sí? Lávate con solución salina las fosas nasales, un poco incómodo, pero es fácil de hacer, lo puedes hacer en casa con sal marina. Diluyes esa sal marina en un agua tibia que te vas a asegurar de que sea la correcta, la temperatura al tocarla con el pulpejo del dedo y que no moleste. Y con una jeringa de 10 o de 50, pues lo llenas, inclinas un poquito la cabeza y toda esa agua con sal marina la colocas por toda una fosa nasal y debe salir por la otra arrastrando al mismo tiempo gran cantidad de moco y vas a sentir un gran alivio. Un procedimiento que no es lindo, pero es muy útil y ayuda muchísimo. Sobre todo vas a sentir muchísimo alivio. A algunos otorrinos les gusta mandar descongestionantes nasales de venta libre, que pueden ayudar al principio, pero si no hacemos los lavados nasales, si no tomamos ciertas medidas, pues en realidad es solo una bandita que no va a solucionar el tema. Es importante que cuando estés con una sinusitis activa, evite esas actividades que pueden ocasionar ese dolor de cabeza debido a que los mocos están pues ocupando todos esos espacios neumáticos necesarios cuando hay una diferencia de presión. Por ejemplo, evita volar en avión, ir a lugares más altos o más bajos, evita el buceo, porque todos estos cambios de temperatura, todos estos cambios de presión, inclusive el hacer actividades mirando hacia abajo, que aumenta la presión, puede desencadenar un gran dolor de cabeza, no vas a estar cómodo. Y de esa manera
Es cierto que podrías tomar un analgésico, pero lo importante es evitar el detonante. Siempre es importante que tomes en cuenta que en algunos casos te van a sugerir la toma de antibióticos para ayudar a que se resuelva esta situación, siempre y cuando el origen sea bacteriano. También es válido mencionar de que debes acudir a tu especialista, al otorrino, inclusive a un especialista, un alergólogo, para que te haga las pruebas correctas y de esa manera puedes ir con el origen. Si es alergia, pues atender las alergias, hacerlas, ver todos esos desencadenantes, toda esa inmunoterapia que te puede ayudar para prevenir estas situaciones. Y en cambio, si es un tema bacteriano, pues utilizar los antibióticos para controlar la infección junto con todo el manejo que hemos estado nosotros mencionando. Y cuando ya comienza el tratamiento, pues vas a sentir un gran alivio. Eso es lo importante. Y que tomes en cuenta que hay que evitar las complicaciones, porque hay quien subestima, lleva tiempo con el dolor de cabeza, tiempo con el goteo retronasal, y sin embargo no son conscientes que esto puede llegar a un acceso que es delicado. Esto puede llegar a una osteomelitis, es decir, una infección ósea. Puede haber complicaciones tales como una meningitis, es decir, la inflamación de las meninges a nivel del sistema nervioso. E inflamación de celulitis orbitaria, es decir, a nivel de los ojos puede llegar a complicarse inclusive con otitis. Entonces, todas estas complicaciones las pudiéramos evitar si se hace un diagnóstico correcto, oportuno, se hace el tratamiento adecuado y conocer el origen que te llevó a que vivieras esta enfermedad. Prevenirse de acuerdo al origen. ¿Ok? Si es un tema alérgico, puedes hacer el tratamiento de inmunoterapia, tomar abundantes líquidos, si es un tabique desviado, puedes hacer la corrección del tabique por cirugía. Si es un tema de bacterias, pues el saber cómo la adquiriste y tratarla específicamente con los antibióticos, tener tu sistema inmune alto, hacerte de tus megadosis de vitamina C, utilizar inclusive infusiones de ozono. Es importante también pues estar tomando vitaminas, ¿sí? Todas estas cosas, evitar el humo, los contaminantes. Es importante también que te hidrates. Hay tantas personas que la hidratación es la cola, la Coca-Cola, bebidas, pero no es agua. Y es importante que tomes agua y tratar siempre las alergias de manera correcta con el especialista correcta. Y te sugeriría por último el uso de un humidificador o inclusive de, del difusor con las esencias, ya sea de las relacionadas con brie, las relacionadas con eucalipto, inclusive la de limón, que es desinfectante. Puedes usar hasta incienso. Hay tantas esencias maravillosas que te ayudarían a mejorar la salud, que estarían ingresando en tu sistema olfatorio en menos de 30 segundos y brindándote un gran bienestar, que inclusive puedes colocarlo antes de dormir para que el cuerpo pues vaya reaccionando con las esencias. Yo te invito a que hagas un tratamiento oportuno, sobre todo no descuides. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Yo soy la doctora Hanna y déjame cerrar este comentario que por aquí me está pululando, pero quiero recordarte que nos vemos la próxima semana para seguir hablando de temas de salud y de todos esos consejos y de todas esas enfermedades de las cuales posiblemente tienes dudas, pero que aquí vamos a estar aprendiendo juntos en el Club de la Salud. Te mando un abrazo y muchas bendiciones. Chao, chao.